compartir puntos de vista. Sí que voy a intentar compartiros mi pantalla para dar comienzo la presentación. Decidme si lo veis ahora cuando comience. Está ya. Dame un segundo. Aquí estamos. Vale, lo he titulado como Customer Experience en el sector retail, pero según hablaba Xavi, sí que de repente me he dado cuenta de que me apetece mucho compartiros cosas que he trabajado en el sector de hospitality, porque para hablaros un poco de mí también y que sepáis de qué sectores vengo, durante toda mi carrera profesional que la he trabajado en el sector hotelero principalmente, aunque he trabajado en el sector turístico porque soy graduada en turismo y finalmente me enfoqué en los hoteles, pero la gran mayoría de mi desarrollo profesional la he realizado en hoteles. Y es verdad que cuando hablabas de esa transformación digital, me venía a la mente pues, muchas de esas experiencias de transformación y de las que he formado parte y que he tenido la inmensa suerte, ¿no? de poder vivir en primera persona en diferentes cadenas hoteleras. He trabajado en diferentes empresas. Dime. Nani, tienes toda la razón. Hay un denominador en común que es un secreto que muchos de los participantes no saben. Yo también estoy en el sector hotelero, como tú bien sabes, y la verdad, en ese sentido, el sector hotelero se ha transformado por completo. O sea, nosotros, por ejemplo, en el hotel en el que yo colaboro, ya alrededor del 55% de las reservas ya nos vienen a través de Internet. La geolocalización, el cómo mejoramos la experiencia desde el momento en que la gente nos encuentra, nos hace la reserva, le geolocalizamos el hotel, empezamos a preparar su reserva, incluso los servicios digitales que se ofrecen dentro del hotel o incluso el post-estancia es brutal. Incluso mi hotel que está ubicado en la ciudad de Barcelona, ya incluso las visitas de los principales monumentos también se han digitalizado. Encuentras códigos QR que te permiten acceder a la historia de ese monumento, incluso acceder a tecnología de realidad aumentada para ver cosas que en la realidad no ves. Con lo cual, yo creo que es un sector en el que también es un ejemplo de cómo se ha digitalizado y que animo a la gente que lo siga de cerca porque se seguirá digitalizando y mucho y sobre todo la experiencia, porque al final el sector es absolutamente experiencial. Sí. Efectivamente, Xavi, porque una de las características y que diferencia mucho al sector retail del sector de hospitality es esa transacción que se realiza sobre un servicio y no tanto sobre un producto. Entonces, tienes que enfocar tanto la experiencia del cliente en poder personalizar esa experiencia que si no fuese por toda esa información que puedes procesar a través de esa transformación digital, no sería posible, ¿no? Llevar a esa mejora continua en esa personalización de esas experiencias de cliente, que es lo que consigue esa fidelización, ¿no? Y ese valor añadido a la marca que hablaré ahora en unos minutos. De todas las empresas en las que he trabajado, que han sido varias, en hoteles, bueno, he trabajado en cadenas como Hilton, Meliá, donde dan una gran importancia a esa parte de experiencia de cliente por motivos obvios. Sí que pude formar parte de esa transformación digital en una época más reciente con Petit Palace, donde llevamos a cabo de manera simultánea ese rebranding y esa transformación de los procesos de trabajo y esa operativa enfocada a la experience, al customer experience, y transformación digital en el análisis de los datos, ¿no? Con una implantación de software, de CRM, de un Customer Relationship Management y de poder utilizar toda esa información que nos deja el cliente, que es una gran ventaja que tiene el sector hotelero, que es poder tener toda la información de los clientes de antemano y que no se produce tanto en un sector como el retail, pues es un escenario perfecto, ¿no? Para poder generar esta transformación y poder dar a todos los clientes de manera mucho más diversa, pues la experiencia que necesitan en ese pre, durante y post. Y bueno, pues cierto es que luego, posteriormente, que me gusta a mí un reto, ¿verdad, Xavi? Pues decidí seguir ampliando mi carrera profesional en el sector retail
pudiendo, como ya mencionabas, trabajar en pues, empresas, grandes empresas como Apple o Inditex, como Experience Manager. Entonces, pues sí que es verdad que hay grandes diferencias, pero también similitudes. Y uno de mis principales objetivos a día de hoy es poder llevar todo ese know-how de cómo se trabaja en el sector turístico, en el sector servicios, esa gestión de la experiencia a un sector como es el de retail, que es un gran reto a día de hoy. No sé si os habéis preguntado alguna vez qué definición damos a la experiencia de cliente, porque muchas veces, dependiendo de la empresa en la que estamos, en el sector en el que trabajamos, podemos entenderlo de una manera o de otra. Pero sí que me gustaría empezar definiendo exactamente qué es la experiencia de cliente y preguntándoos primero qué es para vosotros la experiencia de cliente. Y ahí os lo dejo, todos a la vez, ¿no? Por favor. ¿Qué entendéis como experiencia de cliente? Claro, consideramos experiencia de cliente, por ejemplo, si yo entro en un centro comercial y veo una tienda que no conozco y veo una marca que no conozco y me paso, pero no compro nada porque nadie me Mira, dice nada y no sé muy bien qué es. Eso es experiencia de cliente, por ejemplo. te voy a explicar un ejemplo que está relacionado con los dos campos. Ah, fenomenal. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con Westfield, el propietario de los centros comerciales, varios centros Sí. comerciales, tanto de Barcelona como Madrid, porque van a montar 6.000 metros cuadrados en un centro de salud privada en un centro comercial aquí de Barcelona. Y justamente a la hora de seleccionar a los potenciales operadores, uno de los criterios que consideramos es la experiencia del cliente, tanto del que va a consumir esa sanidad privada como del usuario del centro comercial. El otro día, por ejemplo, hablábamos con alguien del mundo de la oncología privada y hablábamos de eso, que para un paciente oncológico de privada ir a un centro comercial, a un centro que está dentro de esto, la experiencia es la correcta. Por eso, al final, yo entiendo la experiencia de cliente y tú como más experta, seguramente el cómo yo vivo, el consumir un determinado servicio desde todas las perspectivas. Efectivamente. Y precisamente os lanzaba este ejemplo porque muchas veces pensamos que la experiencia de cliente solo se basa en aquellos momentos en los que se produce esa transacción, ya sea o de la compra del producto o del servicio, ¿no? Pero claro, va mucho más allá, porque cuando hablamos de experiencia de cliente, hablamos también de todas las emociones que nos provoca una marca. Y esto creo que es un punto muy importante tener en cuenta a la hora de desarrollar las siguientes estrategias que vayan enfocadas a la experiencia, ya sea en el mundo digital o de manera presencial. Porque en el momento en que una marca interactúa con un cliente, se produce una emoción, ya sea durante, antes de realizarse esa venta o en el momento posterior, ¿no? El servicio postventa. ¿Y por qué es importante? Porque todas esas emociones nos van a generar un sentimiento de pertenencia a la marca o si no tenemos ese tipo de emoción, también tiene un impacto negativo, que es algo que tampoco se tiene muy en cuenta a veces de, bueno, si yo entro en una tienda y no me saluda a nadie, bueno, no son excesivamente amables, no pasa nada. Sí, sí que pasa. Es decir, no hay ninguna experiencia que sea inocua. Es muy, muy difícil conseguir una experiencia neutra y en el momento en que es algo neutro tampoco es algo positivo, con lo cual no estás fidelizando al cliente. Y esto pasa en todos los canales de compra. Por eso cuando hablamos de experiencia de cliente es una de las estrategias fundamentales a la hora de hablar de la experiencia de marca global. Cuando trabajamos en una empresa, una imagen de marca, queremos crear una capa de valor en esa experiencia, tenemos que ser muy conscientes de todos los puntos de contacto que tiene nuestro cliente potencial y también nuestros clientes actuales. Si solo tenemos en cuenta nuestros clientes actuales, nos estamos perdiendo una gran parte del pastel, porque no tenemos en cuenta a ese cliente potencial que ni siquiera a lo mejor nos conoce todavía, nadie le ha hablado de nosotros, pero tenemos que tener mucha conciencia de cómo estamos impactando en las diferentes vías de comunicación. De siempre en el sector hotelero se ha trabajado con medios de comunicación tradicionales y pensamos a lo mejor en una empresa con
con un gran expertise en cuanto a campañas de marketing, como puede ser Meliá o Iberostar, por hablar de marcas nacionales, siempre recuerdas algún anuncio en televisión o en radio o en prensa escrita, pero claro, durante esa transformación digital, las empresas son plenamente conscientes de que tienen que llegar a través de todos los canales, ¿no? Y trabajar esta omnicanalidad tan conocida. Porque independientemente de que tú estés buscando ese producto, si te llega en forma de ad o estás, por ejemplo, en Instagram y te aparece un anuncio, tienes que ser muy consciente de qué quieres transmitir como imagen de marca. Y esto forma parte de la experiencia de cliente, porque es lo que va a provocar que tú te sientas vinculado con los valores de esa compañía o de la marca en cuestión. ¿Por qué os explico esto? Porque a la hora de crear experiencias de cliente que perduren y que generen ese impacto, es una de las cosas más importantes, perdonad que se me ha ido la slide, es una de las cosas más importantes que se trabajan a día de hoy en la capitalización de la marca. Es decir, ya no solamente estamos hablando de cuánto vale una marca, sino qué valor añadido tiene en cuanto a esta relación entre marca y cliente, si hay realmente un valor adicional que evoca esa marca, si se cumplen esas necesidades y expectativas que la marca está publicitando y el sentimiento de pertenencia que tiene entre sus clientes. ¿Por qué es importante trabajar esto y sobre todo en un canal digital? Porque estamos hablando de grandes marcas que generan no solo clientes fidelizados, sino hablamos de fans. Cuando una marca es capaz de crear fans entre sus clientes, que son los grandes prescriptores de ese producto, se han pasado el juego. O sea, cuando pensamos en grandes compañías que han trabajado ese brand equity teniendo en cuenta todos estos puntos que os comento, os pregunto, ¿qué marca os viene a la mente? ¿En quién pensáis? Una marca que digas, es que es conocida a nivel mundial, solamente con el logo podríamos saber qué es lo que vende. Coca-Cola. Por ejemplo, sí, efectivamente, hay un top de 5 o 6 marcas, grandes compañías internacionales, pero una de ellas efectivamente es Apple. ¿Por qué? Porque Apple ha sido capaz no solamente de trabajar sus productos a nivel de innovación, al final son productos tecnológicos, pero también de saber muy bien y de planificar en todo momento y no dar puntadas sin hilo, de cómo trabajar la experiencia de cliente y desde todos los canales de venta. Porque si lo pensáis, efectivamente el valor de Apple es una de las mayores compañías del mundo, pero claro, cuando pensamos en las Apple Store, ¿alguno de vosotros ha estado en una Apple Store? Yo creo que no. Casi todos, ¿no? O bueno, obviamente he obviado la parte de quién no conoce un iPhone, ¿no? Pero es verdad que como clientes, pensando en la experiencia de no solo de compra, porque las Apple Store están diseñadas, que tienen un objetivo muy claro, pero no son la gran parte de la facturación de la compañía. De hecho, Apple factura entre un 20 y un 30% en sus Apple Store. El resto del negocio no le llega por esta vía de compra ni por la venta online. Pero son plenamente conscientes de lo importante que es para la compañía en ese brand equity tener esas Apple Store disponibles para los clientes, porque crean una experiencia de compra global. Los competidores dirán también, que esto lo habréis escuchado, pues que hacen al cliente cautivo. ¿Por qué? Porque ya no solamente están vendiendo los productos, están vendiendo las experiencias que vienen posteriormente a los productos. Y cuando entras en una Apple Store, lo primero que ves es que está abierta, y de eso es algo que decía Steve Jobs en su momento, de querían hacer tiendas abiertas como una plaza del pueblo, porque eran muy conscientes de lo que querían evocar con sus valores de compañía y querer generar este sentimiento de comunidad. En el momento en que crean una comunidad de clientes, ya no estamos hablando de clientes, estamos hablando de auténticos fanáticos, como todos sabemos, porque tienen muy medido cómo quieren que sea cada punto de contacto en este Customer Journey, del que también comentabas antes tú, Xavi. Y esto lo hace de muchas formas. Lo hace de manera presencial, como os decía, en las Apple Store. ¿Qué ocurre cuando entras en una Apple Store?
tienes muchos puntos de contacto y algunos son puntos de dolor. Obviamente aquí no se salva nadie. Hay muchos puntos de dolor en una Apple Store como pueden ser las colas de espera. ¿Se pueden reducir? Realmente la compañía es plenamente consciente de ello y lo que sabe es que por rentabilidad del negocio no puede gestionar los recursos en momentos de alto tráfico, pero sí que lo que hace es generar ese ecosistema en la tienda para que digas, bueno, tienes una hora de espera hasta que se arregle tu MacBook, pero al mismo tiempo tenemos una sesión en Today at Apple para que aprendas a utilizar la aplicación de vídeo en tu iPhone. ¿Por qué hace esto la compañía? Porque está generando un valor añadido y además está cambiando ese balance emocional en el Customer Journey. Y esto está muy medido, no se hace nada al azar. Es verdad que en un sector como el retail es mucho más fácil porque hay una venta presencial y tienes al cliente personal allí, pero cuando lo llevamos a la transformación digital, que es lo que hace también Apple, te crea toda un escenario en la web donde tú puedes conocer a la perfección cuáles son las características de todos los productos que tiene y además te da la oportunidad de reservar incluso una cita presencial. O sea, en todo momento cruza los dos mundos, el presencial y el digital, para poder dar una experiencia completa. Y esto lo han hecho después otras marcas, porque obviamente es un caso de éxito en el que los clientes, a pesar de las largas colas de espera o del tiempo que tienen que esperar para tener un nuevo iPhone, siguen acudiendo a las Apple Store. Y no descartan tampoco la venta online y todos los servicios adicionales que tienen a través de una venta online, ¿no? O de un proceso de gestión de la Apple Store en la web o a través de la aplicación móvil. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de ese Customer Engagement, las compañías, las empresas, saben perfectamente en qué momento quieren tener esas interacciones cuando esto está controlado. Y esas interacciones que tiene la empresa y el cliente siempre son ofrecidas por la empresa, pero es el cliente el que elige de qué manera quiere interactuar o en qué momento quiere conectar con la empresa. ¿Por qué en el momento en que lo hacemos de manera digital es importante? Porque nos da muchísimo dato. Esa es la gran diferencia que había anteriormente entre el sector, como decía, el sector de hospitality y retail. Antes la gente entraba en las tiendas, pero no sabías ni quiénes eran, ni cuántas veces habían venido, a no ser que fueras un dependiente experimentado y ya conocieras sus caras y sus nombres, pero no tenías realmente un dato con el que trabajar. Y lo bueno de esta transformación digital, lo que nos está dando en el sector retail, es que tenemos todo medido a través de la interacción que tenemos en los diferentes canales, como pueden ser redes sociales o en nuestra propia website o en una aplicación móvil. Incluso el ratio de compra y como os pongo aquí, pues se mide las tasas de apertura, por ejemplo, de cuando se envía un correo con una newsletter o el tiempo que pasas antes de realizar una compra o cuántos productos te dejas en la cesta y que finalmente no compras, ¿no? Todo esto obviamente se trabaja a través de la experiencia de usuario y forma parte de esa experiencia de cliente. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda, curiosidad que tengáis? ¿Estáis a tiempo? ¿Sobre Apple? Muy bien. Sí. Vale, pues como es importante trabajar esa experiencia de marca global y de lo que estamos prometiendo a los clientes y lo que luego sucede realmente en esa experiencia de compra física o digital, es importante dejar también claro a la hora de generar esas estrategias que lo que prometemos tiene que ser coherente con lo que luego viven los clientes que deciden tener esas interacciones, porque si no, no se produce ese engagement. Al final, si tú prometes algo y no alcanzas esas expectativas, no vas a generar una fidelización. Ya no hablamos de superar expectativas, hablamos al menos de cumplirlas, ¿no? Y entonces, cuando esto no sucede, pues perdemos esa oportunidad. Es importante de saber a qué audiencia nos dirigimos y sobre todo crear de manera rentable y sostenible en el tiempo esa relación con los clientes. Por eso, además, hoy me ha pasado una cosa que os comentaré al final cuando hablemos de otra compañía, porque me ha resultado súper curioso un gran ejemplo de cómo
te puedes mover en un ambiente súper dinámico en el que cada día es un escenario distinto, pero la capacidad que tienen ciertas marcas para ser incluso más rápido de lo que un cliente puede esperar y crear esos momentos wow, que ahora os contaré, no quiero hacer spoiler. O sea, ha sido una cosa de verdad maravillosa. ¿Por qué es importante esta parte de innovación? Porque en un entorno en el que estamos, pues es fundamental el tener esa capacidad tecnológica y de conocer las últimas tendencias en comportamientos de cliente. Si os pongo un ejemplo de experiencias de cliente que no van tanto en el entorno digital, pero cómo se van adaptando, y os pongo este logo, que además ya ni siquiera necesita tener el nombre de la compañía porque ha trabajado su brand equity de una manera también excepcional, pues todos sabemos que hablamos de Starbucks y ya no tenemos el nombre de Starbucks. Y lo que hizo Howard Schultz, que es el fundador de Starbucks en su momento, fue una declaración de intenciones. Nos dijo, no vendemos café, sino experiencias maravillosas. ¿Cuántos de vosotros compráis café en Starbucks? ¿Sois muy cafeteros? ¿Sí? Yo, yo lo soy bastante y tengo que decir que a mí el café de Starbucks no me emociona, pero es verdad que lo tengo identificado con viajes. Cuando voy a cualquier ciudad, acabo yendo a un Starbucks, sobre todo cuando viajo con mis hijos, que son fans de Starbucks y la emoción de tomar un algo sentado en un sofá. Me encanta porque bueno, tú mismo acabas de decir la palabra fan, que era lo que decíamos de cómo podemos generar no clientes, sino fans absolutos de las marcas. Howard lo tenía clarísimo, no quería vender solo café, quería crear experiencias. Yo lo pienso, me pasa exactamente igual, no tomo mucho café en Starbucks porque además, ¿quién paga 4 euros por un café? A día de hoy, o sea, realmente si lo piensas, ostras, es que es realmente caro. Pero tienes fans absolutos de esta empresa que pasan horas y que si pensáis hace 10 años había cola para poder sentarse en una cafetería de Starbucks, por lo menos en Barcelona, hasta donde yo recuerdo. ¿Por qué es importante trabajar esa experiencia de cliente y dar ese valor añadido? Porque lo que se hizo en este caso fue no solamente ofrecer un café, que tengo que decir, Xavi, que a mí tampoco me apasiona el café de Starbucks, pero es que, claro, a día de hoy venden cualquier cosa menos café, es decir, cualquier bebida menos café, y la gente está deseando, por ejemplo, que llegue una época de Navidad para poder comprar las ediciones limitadas de ya sean las tazas o el café especial de Navidad, y ya están generando esas emociones de las que hablábamos, que perduran en el tiempo y que generan esa experiencia de cliente, que fidelizan al cliente. Y eso es alucinante, ¿no? Que una cafetería consiga crear fans que hacen cola para comprarse tazas, que no sé si tus hijos las compran, pero hay gente que viaja alrededor del mundo y colecciona tazas de Starbucks. O sea, a mí me parece apasionante. Una cosa que me llama la atención es que cuando entras en Starbucks tienes ganas de probar cosas nuevas. Por tanto, su I+D de nuevos productos sigue creciendo y van innovando continuamente porque hay gente que vamos al Starbucks a probar cosas nuevas que Starbucks está ofreciendo. Muchas veces son prácticamente vomitivas, pero ¿no ha valido la pena esa experiencia de a ver cómo será ese primer sorbo de esta bebida nueva? Sí, sí. Desde luego que, bueno, la verdad es que lo de probar la bebida nueva, barato no sale, como bien decía, pero es verdad que crea un entorno exclusivo y eso es uno de los puntos de valor de su marca, ¿no? El hecho de que hace 10 años, por el precio de un café, pudieras sentarte en un sofá cómodo, pudieras trabajar por ejemplo, con tus compañeros de la universidad, hacer un trabajo de la uni y quedarte horas y que realmente no tuvieses que estar consumiendo constantemente y además en un entorno muy agradable, con una música elegante, con calorcito dentro o aire acondicionado en verano. O sea, ¿qué más se puede pedir? Y de esto hace 10, 12 años a ahora, pues obviamente ha evolucionado. Es una compañía que entiende que la tendencia o que la moda cambia y que lo que demanda el consumidor también se va modificando y ellos se adaptan. Y el otro día me pasó que fui a pedir un café y me preguntaron si tenía la app de Starbucks y yo no sabía que tenían app, pero fíjate hasta qué punto ellos son conscientes de esta transformación digital, que han dicho, bueno, sí, aquí toda esta gente entra a tomar un café, pero ¿quién es esta gente? ¿Cuántos cafés toman a la semana? ¿Qué tipo de café toman? ¿Cuánto es su ticket medio? ¿Y en qué cafetería suele consumir?
Entonces, a través de una app ya tienes toda esta información. Por eso es fundamental la transformación digital, aún vendiendo cafés. Y esa generación de sentimiento de pertenencia es muy obvia, ¿no? Y crean esta comunidad y lo hacen muy bien. Por eso se pueden permitir elevar el precio de sus bebidas porque están dando capas de valor en la experiencia. Me parece un ejemplo maravilloso que contrasta mucho con el siguiente, porque si os pregunto que si habéis entrado en un Starbucks, seguramente os ha atendido una persona, igual que hablábamos de Apple, cuando entras en un Apple Store, interactúas con empleados de la compañía. Pero si hablamos de Amazon, que es también una de las grandes, ¿de qué manera trabaja la experiencia de cliente Amazon? Pues de una forma totalmente opuesta. No trabajas una experiencia de compra a través de un vendedor, es todo digital. Y sin embargo han sabido muy bien hacer esta experiencia basándose en grandes atributos. ¿Qué pensáis? ¿Cuáles pensáis que son los puntos fuertes de Amazon? La inmediatez, la variedad de productos. Precio. El precio, sí. El precio, efectivamente. Pues sí, podríamos decir justo estos que estáis diciendo. Es el poder tener en un solo entorno una gran variedad de productos, el tener una gran facilidad en el proceso de compra online cuando todavía no estaba plenamente desarrollado entre los competidores ese proceso de compra y sobre todo no solo de compra, sino también de pago y de devoluciones, que es el punto fuerte que tiene Amazon. Y la rapidez y la agilidad en los envíos. A día de hoy mucha gente sigue pagando la cuota de Prime no por los servicios de streaming, sino por solamente el poder ahorrarse los envíos y tener los envíos lo antes posible, ¿no? ¿Cómo han hecho esta experiencia de cliente de manera digital? Obviamente hay un desarrollo brutal a nivel tecnológico que han hecho posible esa similitud en los precios, son muy competitivos en precio. Tienes, además, la posibilidad de revisar todas las reseñas de productos. Esto antes era impensable. O sea, todas estas reviews empezaron con compañías como Amazon, donde podías tener reseñas de los libros que se vendían en un primer momento, cuando era solo una librería, y poder acceder a diferentes proveedores que te pueden dar el mismo producto a diferentes precios. O sea, ha creado todo un ecosistema de compra y todo digital en el que también la experiencia de cliente es muy medida para saber qué ofrecerte en cada momento. Sabe muy bien cuál es tu tipo, qué tipo de cliente eres, qué consumes, si devuelves mucho producto, si no lo devuelves, cuánto tiempo tardas en comprar algo que tienes en la cesta. Todo esto se mide para conseguir este customer engagement y seguir generando valor, ¿no? Y Amazon lo hace de manera excelente también. Perdonad. ¿Hasta aquí alguna duda que surja o curiosidad? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Porque lo que quería reflexionar con vosotros es esa coherencia y credibilidad. Hemos visto empresas que trabajan esa transformación digital y esa experiencia de cliente digital y también la experiencia de cliente personal. En ambos casos, ya sea interactuando con empleados directamente en el proceso de venta o en el postventa, porque Amazon es verdad que no tenemos empleados para compra, pero sí que puedes trabajar esa experiencia cuando necesitas, por ejemplo, una factura para empresa y tienes que contactar con el departamento de Customer Care o para una devolución o cualquier problema que hayas podido tener con un producto comprado con ellos. Entonces, en ese momento, la coherencia y la credibilidad de las empresas es fundamental. Cuando queremos trabajar esa experiencia de cliente y no tenemos claro que tanto los clientes como los empleados tienen que tener una buena experiencia porque cuando hablamos de experiencia de cliente estamos hablando de cliente externo y cliente interno, que es el empleado. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esta coherencia y credibilidad? Teniendo muy claro hacia dónde nos queremos dirigir como compañía y teniendo los recursos necesarios e invirtiendo los recursos necesarios en ello. Porque si no, vamos a producir lo que os decía, no alcanzar las expectativas de lo que estamos prometiendo a clientes y empleados y vamos a tener, por un lado, fuga de talento y, por otro lado, no vamos a ser capaces de retener a nuestros clientes y nos va a incrementar mucho los costes el tener que volver otra vez a captar clientes nuevos. Sabéis que es mucho más barato mantener los clientes que
que tener que volver a encontrarlos fuera, ¿no? Y esto lo que nos produce, lo que nos genera también es poder justificar muchos de los productos que se venden a un elevado precio, es porque tenemos esa credibilidad ya como marca. Muchas veces ya en Amazon entras y ya no comparas precios con la competencia, porque ya han creado esa credibilidad, esa confianza de marca y saben que en un alto porcentaje no vas a mirar si está 5 euros más caro en otro lado, porque ya solamente por el hecho de saber que vas a recibir el producto en menos de 24 horas en un servicio Prime o en 48 horas, no te importa pagar más. Del mismo modo que tampoco te importa pagar más por un café de Starbucks, porque sabes que vas a tener el mismo café, tienes una estandarización de procesos y allá donde te lo tomes vas a ver igual un frappuccino en Barcelona que en Berlín. ¿Vale? Un último ejemplo que quiero poneros por aquí de cómo se trabaja de manera híbrida, porque hemos visto Amazon y Starbucks, es IKEA. IKEA lo que ha hecho es trabajar de forma híbrida la experiencia de cliente presencial y también digital. Si os acordáis al principio IKEA, lo que hacía era trabajar su Customer Journey y lo hacía de manera física, porque para poder estar en las tiendas tenías que acudir de manera presencial y cuidaron mucho esa experiencia hasta el punto de, bueno, pues que se hizo famosa por aquello de que tenías que recorrer toda la tienda y poder acceder a todos los productos antes de salir. Luego ya se crearon los atajos, pero al principio sí que se hizo muy pensado en que querían que esa fuera la experiencia de compra. A día de hoy son plenamente conscientes también de esa diversidad de canales de compra y han creado diferentes experiencias. Tienes la opción de poder ir a la tienda a comprar, pero al mismo tiempo también puedes hacer la compra en la aplicación y recogerla a la tienda, porque así de paso pasas por el restaurante y te comes las albóndigas. Y si no, pues también te la pueden enviar a casa. ¿Por qué hacen esto? Porque son conscientes de que tienen un gran punto fuerte, que es esos valores añadidos que tiene IKEA. No solamente es comprar muebles, también tienen esa parte de, por ejemplo, el restaurante. Hay gente que solo va a IKEA para desayunar allí o para comer y realmente no compran, es algo secundario. Y al mismo tiempo, como saben que hay mucha gente que por cuestiones de rapidez, de tiempo, necesita hacer esa compra rápida o necesita hacer esa compra con niños, pues da la opción de servicios adicionales, como puede ser, oye, pues tienes aquí la guardería, entre comillas, el parque de bolas para que tus peques jueguen mientras que tú puedes hacer la compra tranquilo, o tienes talleres para poder dar, como decíamos que hacía Apple, pues dar también parte, crear ese ecosistema. Y todo esto se hace con una única intención, que es mejorar la experiencia del cliente. ¿Cómo lo hacen de manera digital? Con el click and collect, como os decía, y además con el scan and go. Utilizan la tecnología para que aunque tú estés en la tienda física y no tengamos los datos del cliente que se hace a través de digital, que ahí tendrías todos los datos de compra y sabes quién te compra, cuánto te compra y cuándo, con el scan and go lo que haces es utilizar la aplicación en la que ya estás logueado, escaneas los productos en la tienda y luego el proceso de pago es mucho más rápido, pero al mismo tiempo tienen todos tus datos de compra. Aquí tampoco dan puntadas sin hilo, ¿no? Y por supuesto, pues el hecho de poder trabajar un diseño, ya sea de cocinas, cuando vas allí quieres hacer tu propia cocina, tienes una parte de asesoramiento que es como la parte más tradicional de cómo se trabaja una experiencia de cliente, ¿no? En lugar de ir a una casa de muebles o de comprar algo y no tener ningún tipo de asesoramiento, pues IKEA siempre fue como el gran ejemplo de cómo poder hacer a precios asequibles un diseño de cocina o de un dormitorio o un vestidor totalmente personalizado. Esa personalización la llevan hasta este punto, ¿no? ¿Sí? No decís nada, no me preguntáis. Debe ser que lo explico muy bien porque nadie tiene dudas. No, es súper interesante, por eso estamos aquí escuchando con atención, la verdad. Nunca nos habíamos planteado en lo que dices de que no dan puntadas sin hilo, ¿no? Sino que realmente todas y cada una de las etapas de nuestro viaje de cliente, ¿no? De consumidor, están totalmente pensadas y tienen un porqué y es muy interesante verlo desde la perspectiva
de cliente que somos ahora de este tipo de empresas que estabas contando. La verdad es que es súper interesante para Sí, luego poder aplicarlo en otros sitios. me alegro de que lo veas así. Sí que es verdad que podríamos profundizar muchísimo más y dar muchísimos ejemplos de cosas que realmente hacemos en el día a día y no somos conscientes del impacto que generan en toda esa gestión de la información, del análisis de datos, ¿no? Y de cómo se utiliza para poder modificar un Customer Journey, por ejemplo. En Apple he sido testigo de cambiar un Customer Journey hasta 3 veces en un día. Solamente recibiendo los cuestionarios que si habéis estado en Apple, habéis visto que os envían un cuestionario de satisfacción, que es bastante completo, es muy completo, y puedo deciros que el 80% de mi tiempo como Customer Experience Manager se basaba en mejorar ese dato. O sea, no se rellenan las encuestas y se guardan en un cajón. Nosotros en Apple recogíamos todo el feedback del cliente porque es una de las prioridades de la compañía. Y toda esa información que se recoge se utiliza para mejorar la experiencia. Y cuando hablamos de Customer Journey, os decía antes, hay un Emotional Customer Journey. No solamente los puntos de interacción que se dan en un proceso de compra o desde el momento en el que alguien entra en una tienda o entra en un hotel, cuando hablábamos del sector hotelero, sino también el impacto emocional y el balance final que tiene el cliente cuando termina ese proceso, ¿no? ese journey. Cuando decía, ¿no? Entras en una tienda y no te saluda nadie, tiene un impacto negativo. No es neutro, es negativo, porque tú esperas que la gente sea amable contigo cuando entras en un local. Y muchas empresas todavía no son conscientes de ello. Y cuando tú tienes una experiencia muy buena porque te han atendido muy bien y te han asesorado y has comprado el producto que crees que mejor cubre tus necesidades o cumple tus expectativas, no ha terminado ahí, porque a lo mejor ese balance emocional es positivo, pero el hecho de tener que estar esperando 2 horas en la cola de caja, que esto ha pasado, pues hace que ese balance final sea negativo y diga, sí, el producto muy bien, me han atendido muy bien, pero las colas de caja de espera han sido horribles, no pienso volver a esta tienda. Y esto ocurre cada día en muchos negocios. Por eso es importante no solo detectar los puntos de interacción, sino también los puntos de dolor, los pain points. Y como os comentaba, en el caso de Apple y en el de otras muchas empresas, son muy conscientes de que hay puntos de dolor que no se pueden eliminar obviamente por viabilidad del negocio. No puedes poner a 50 personas trabajando en un momento de alto tráfico porque no es rentable para la compañía. Pero sí que puedes derivar y modificar ese journey para que su experiencia no sea tan negativa o al menos quede neutra en ese punto. Y eso está muy analizado, como comentábamos, sobre todo cuando estamos hablando de empresas top. Hay otras empresas que ni siquiera se han planteado que hay un balance emocional, esto es así. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? El poder seguir trabajando y seguir mejorando en ese concepto de marca global. Cuando tenemos Pues, wow moment, por ponerte ¿sí? un ejemplo de lo que nos pasa en Pharma, efectivamente, ¿Sí? esos pain points que estaba comentando, imagínate cuando conseguimos que unos médicos, cualquier médico, prescriba nuestro producto, pero resulta que nuestro producto cuando llega a la farmacia no está disponible, hay faltas, hay por lo que sea. Entonces, fíjate hasta qué punto nosotros, pues probablemente los departamentos de marketing conocemos eso, pero no lo integramos realmente como la experiencia del cliente. No lo tenemos en cuenta porque es como algo que asumimos que, bueno, qué pena, ¿no? Pues hemos tenido faltas, problemas de suministro, problemas de materia prima, lo que sea, y no lo integramos dentro de la experiencia del cliente y es como algo ajeno, ¿no? A lo que hemos hecho desde marketing, por ejemplo, ¿no? Y es curioso cómo tú lo consideras totalmente como una parte más a tener en cuenta y a gestionar, ¿no? Y nosotros, por ponerte un poco la similitud con nuestro sector, ¿no? No creo, bueno, eso es mi experiencia también trabajando como responsable también de algo parecido a Customer Experience, no hemos nunca hecho ninguna acción ni hemos completado ningún Customer Journey teniendo en cuenta que el producto a lo mejor puede no estar disponible cuando ha habido problemas de faltas o regionalmente o a nivel nacional, ¿no? Y eso es muy curioso, ¿vale? Cómo ampliáis vuestro concepto de experiencia de cliente hasta el último, ¿no? Momento de poder tener una emoción con la marca. Y es súper interesante. Como tenemos que avanzar todavía más y poner con esos ejemplos que nos das de otras empresas.
Ya, pero mira, Íñigo, ahí este es un muy buen punto. Fíjate que la identificación de pain points, si tú has identificado un pain point que es de los más graves que sufrimos entre las compañías farmacéuticas, que es cuando no tenemos producto. Claro, cuando falta un fármaco, automáticamente estamos dejando a pacientes sin tratamiento. Yo trabajé con una empresa cuyo nombre no puedo decir por el contrato de confidencialidad que tenía con ellos, que en el momento que tuvieron falta de producto, que estuvieron con más de 9 meses de falta de producto, intentaron trabajar la experiencia del prescriptor desde la perspectiva de falta de producto. O sea, intentando trabajar con ellos que cuando el producto estuviera de nuevo disponible, cómo debían gestionarlo. Yo creo que en ese caso, que eran infectólogos, microbiólogos y demás, valoraron muchísimo esa sinceridad, esa forma de abordar el problema de esa compañía. Tenemos una pregunta, Magali. Uy, ¿hola? Hola, Magali. Hola. Hola, ¿qué tal? Perdona, es que con esto que decías de analizar todos los puntos, ¿no? Y entiendo que desde la parte digital podemos tener datos y datos personalizados, por ejemplo, con el tema de las cookies, ¿no? Y poder ir aún personalizando más, y lo que vemos de Amazon, de lo que has comprado después te parece, unos productos relacionados, y llegar a este punto más individualizado. Cuando nos vamos fuera de la parte digital, o tal vez ahora que hablaban de, claro, esto es más nuestro sector, ¿no? La parte más de farmacia, ¿podemos llegar a individualizar la experiencia de esta forma, de uno a uno, o lo tratáis como datos globales de medias de puntuación, por ejemplo? Se trata, no sé si todas las empresas, pero sí que se trata, y me encanta que hayas hecho esta pregunta, Maeli, porque es que la siguiente slide que tenía para comentar con vosotros era precisamente la importancia de la experiencia del empleado. Cuando hablamos de la experiencia del empleado, hablamos también de esa formación que tienen que tener los empleados. Cuando hablamos de procesos de compra de persona a persona, tienes que ser muy consciente de qué quieres que transmitan los empleados de tu compañía y qué formación van a tener para poder hacer esa personalización de la experiencia. Se destinan muchísimos recursos en la formación de los empleados porque son los primeros prescriptores de la marca y tienen que ser capaces de detectar las necesidades de sus clientes. Hasta el punto de tener un protocolo de trabajo en algunas compañías en los que hacen preguntas abiertas y cerradas y se les entrena para ello, para saber realmente cómo pueden superar sus expectativas. Lo hacemos, o sea, lo vemos cada día como clientes en empresas, por ejemplo, como Apple. Apple tiene una gran formación en sus empleados, o sea, pone una gran cantidad de recursos para que tú cuando llegas a un Apple Store, efectivamente tienen un gran punto de dolor cuando tienen los lanzamientos de los nuevos iPhone. Si tú intentas comprar un iPhone 15 después de la semana del lanzamiento, no hay stock. No hay stock. O sea, desde la pandemia no hay stock en los últimos lanzamientos, desde el 13 al 15, ¿no? ¿Y qué hace la compañía? Pues forma a sus empleados para decir, mira, no tenemos el iPhone 15, hasta noviembre no vamos a tenerlo, pero dime para qué utilizas el iPhone. ¿Y para qué lo usas realmente? ¿Qué necesitas hacer con tu teléfono? Porque para lo que tú me estás diciendo, tienes este otro modelo que te cubre perfectamente las necesidades. Y consigues cerrar una venta que al mismo tiempo mantienes a un cliente satisfecho y consigues mantener ese punto de dolor controlado, ¿no? No se puede cumplir siempre. Es un ejemplo que os doy que me ha venido a la mente cuando se escuchaba. Pero si no trabajas la experiencia del empleado para que el empleado se crea realmente parte de ese ecosistema, tienen que sentir el valor que tienen, porque lo tienen. Y esto es así. También tienen un Customer Journey en el que desde el momento que entran a formar parte de la compañía tienen una serie de puntos de dolor, ¿no? Cuando ellos necesitan seguir creciendo profesionalmente o cuando tienen algún tipo de duda respecto a su situación profesional o nos podemos ir a lo más banal, ¿no? Que es trabajar como empleado y con recursos humanos, ¿no? Por ejemplo. Todo esto también tiene un impacto en ese compromiso que tiene el empleado y en su motivación en el día a día para poder transmitir lo que la compañía espera de él, ¿no? Y esto se trabaja también en retail, pues por ejemplo, en empresas como Zara, donde tenemos una gran experiencia de compra online, han sido precursores de todo este proceso de compra
a través de uno de sus puntos fuertes como compañía, que ha sido la parte logística. Ellos fueron capaces de tener novedades en producto 2 días por semana y ponerlas en todas las tiendas alrededor del mundo. El que hayan conseguido hacer esto en las tiendas les ha dado la posibilidad de hacer lo mismo con la venta online. El poder trabajar desde una aplicación esa experiencia de compra, efectivamente te da toda esa información de cuáles son los productos que más compras, sugerirte similares, pero cuando llegas a la tienda nadie sabe quién eres, no saben cuál es tu historial de compra. Y lo que hacen los empleados es detectar esas necesidades para poder ofrecerte los productos que mejor van a cubrir tu necesidad. Oye, vengo porque tengo un evento y necesito un traje. O mira, he visto esta chaqueta que lleva la influencer de turno y la tienes, pues a lo mejor es un punto de dolor porque ya está agotada, es lo que tienen las prendas que se hacen virales, pero tengo 5 más que son muy parecidas y que cumplen con esta necesidad. Y esto se trabaja y mucho y también os digo que gran parte de mi tiempo es precisamente el poder formar a los equipos para que tengan esta versatilidad, ¿no? Que no se enfoque solamente a los procesos, sino también a la personalización de la experiencia de las personas que entran en las tiendas. A mí hay un tema que comentábamos antes cuando nos hemos conectado en privado tú y yo para la prueba técnica, que me gusta especialmente de lo que, por ejemplo, actualmente tú haces en Zara, que es tú no trabajas en unas oficinas centrales, tú trabajas dentro de la tienda, ¿me entiendes? Y eso, los equipos de marketing en la industria farmacéutica pasamos poco tiempo donde realmente se generan esas experiencias con nuestros Efectivamente, sí, además, sí, justo, además es que es algo que yo llevo muy, lo tengo como muy innato del sector hotelero, porque yo como directora de hotel no pasaba mi vida en el despacho. Yo estaba dirigiendo un hotel, pero yo estaba en el lobby del hotel observando o en el desayuno, observando cómo se servía el desayuno, cuánto tiempo pasaban los clientes desayunando en el buffet, cuáles eran los productos o cuáles eran los alimentos que más demandaban, cuánto tiempo tardaban en hacer un checkout. Y eso solo lo puedes ver cuando estás ahí. Te lo pueden contar, pero te vas a perder la mitad de la información. Y en Apple es exactamente lo mismo. O sea, cuando trabajas experiencia de cliente, lo trabajas en las tiendas porque es donde tú puedes observar y tener la información de primera mano y poder trabajar con los equipos y ser valor de ejemplo, porque tú, si necesitas tener a ese equipo comprometido, necesitan también ver en ti el líder que necesitan tener, porque si no, no se puede trabajar, ¿no? O sea, también hay una parte de liderazgo y de gestión de equipos muy importante cuando trabajas experiencia de cliente. Eso es especialmente relevante porque nosotros hay una actividad que hacemos bastante los equipos que nos dedicamos al diseño de estas experiencias del consumidor, que es la visita acompañada. Nosotros acompañamos a un visitador médico a ver cómo hace la visita. Pero a veces lo que deberíamos hacer es al revés, que a lo mejor hacer nosotros la propia visita para mostrar el ejemplo, para ser el primer valedor de la marca o de la forma de hacer. Pero claro, sí, ahí también... esto se hace en otras compañías, se hace un poco de coaching que se define como coaching para observar cómo los empleados trabajan y también se hace un coaching invertido, es decir, que la persona me observe a mí para que vea qué es lo que se espera, ¿no? De cuál es el speech que necesitas o que vea cuáles son los puntos fuertes que tiene que trabajar, o sea, los puntos fuertes y lo que tiene que trabajar, esas áreas de mejora. Y eso se hace a día de hoy. O sea, no estás diciendo ninguna locura, se hace en otras compañías. Y fíjate que hay otra cosa muy curiosa que a mí me gusta, por ejemplo, mucho del tema de Apple, es cómo ellos pasan el testigo del cliente de empleado a empleado. En la industria farmacéutica, en general, somos bastante reacios a pasar nuestro cliente a otro compañero. En cambio, en Apple lo trabajáis muy bien. O sea, en el momento que tú entras en una tienda, hay una persona con un iPad que te hace digamos, un screening de lo que tú necesitas, luego te pasa a un compañero y ese compañero, si en algún momento tiene que pasarte a otro compañero, con qué brillantez hacen ese paso del testigo del cliente para que te sientas absolutamente que estás yendo a otra persona que realmente te está aportando ese conocimiento que complementa al que te ha dado tu compañero. Y eso es algo
ejemplo, las compañías farmacéuticas todavía tenemos que hacer. Pues me encanta que lo digas justo este aspecto, porque si lo miramos desde el otro punto, es un punto de dolor. El hecho de que mucha gente cuando entra en un Apple Store no tiene ningún tipo de señalética, no tiene carteles y no sabe hacia dónde tiene que dirigirse. Y lo que hacen es transformar un punto de dolor, porque por política de la compañía no quieren tener carteles, no es la única, hay mucha gente que no quiere llenar sus tiendas de carteles, quieren mantener esa decoración visual, hay una parte de merchant y de visual que se respeta. Y lo que hacen es, bueno, no tengo carteles, no te puedo indicar dónde está la Genius Bar para reparar tu dispositivo, pero tengo una persona en la puerta que te va a atender y encima va a generar ese impacto en tu experiencia de, ostras, es que una persona se está dirigiendo a mí personalizando, que dependiendo de lo que necesite me dirige a un sitio u otro. O sea, es que le da la vuelta a la tortilla totalmente y me parece que es brillante, o sea, la manera en que eliminan un punto de dolor, ¿no? En ese Customer Journey. Sí. Perdona. Javier, adelante. No, una duda, porque estamos hablando de los dos mundos, el mundo, por ejemplo, ahora que tienes puesta la de esta de Sara, ¿vale? La transparencia de Sara igual me sirve. Es decir, estás hablando de dos mundos, el mundo digital, es decir, yo como cliente, pues accedo a mi app y ahí vuelco toda la información, es decir, Sara tiene información sobre qué ropa es la que estoy viendo, qué tallas son las que me interesan, qué colores, ¿vale? Y esa información la tienen ahí, disponen de ella, de toda esa información. Y esa la van utilizando en mi viaje digital, ¿vale? Pero yo con mi viaje físico a la tienda, ¿vale? Y mi viaje físico a la tienda, esa información no siempre, o no sé cómo se resuelve, o no sé si se está utilizando, pues, se está utilizando de la misma forma, ¿sabes? Claro, sí que es verdad que en este caso Inditex tiene una política, y si os dais cuenta es algo que se observa, o sea, no hace falta trabajar en la compañía para ver que mantienen un perfil bastante bajo en cuanto a interacción en otros canales, en redes sociales no apenas intervienen, y son muy respetuosos con la privacidad del cliente, hasta el punto de que cuando tú entras en una tienda, si tienes tu aplicación en el móvil y abres la aplicación porque quieras ver dónde tienes un producto, te pregunta si quieres abrir el modo tienda. O te dice, te ubica, si tienes la ubicación activada, y te dice, estás en la tienda de Majadahonda, por ejemplo, ¿no? Y te dice, mira, estos son los productos que tienes en la cesta, que los tienes aquí disponibles. O sea, ahí ya sí que te enlaza, pero si no tienes la aplicación en el móvil, obviamente no te puede traquear, no sabe quién eres. Pero sí que tienen esta opción. Claro, es que esa parte es la que yo veo potente, es decir, esa parte de que sí que utilizan esa información que tienen. Entonces, eso es lo que yo veo potente de la omnicanalidad que decía, es decir, ahí sí que de verdad la ves. Y hay empresas que no lo ven como tal, entonces tienen como diferenciación, es decir, tienen la parte digital, que ya lo utilizan en muchos sitios, y la parte física, pero aquí sí que tiene donde yo veo que yo como cliente digo, oye, sí que toda esa información que tienen de mí la pueden utilizar y me facilitan la vida, me facilitan la experiencia de compra. Es decir, aquí sí que te dan la opción de elegir o no. Y eso sí que lo veo muy potente. Y con Apple ocurre algo parecido. Con Apple sí que es verdad que toda esa información me identifica rápidamente cuáles son mis dispositivos y me recomiendan de lo que a mí me interesa. Y eso sí que es muy diferente en Zara, por ejemplo, respecto a otro tipo de empresas como este tipo. Sí, además creo que es el gran factor diferenciador y lo que les ha hecho líderes, ¿no? Y, por ejemplo, os indicaba aquí en esta slide la política de precios, porque una cosa que me llamó la atención al principio es que si te fijas, por ejemplo, en H&M, que podríamos decir que es uno de los competidores, ¿no? Es curioso la estructura que tiene de empresa H&M, porque las tiendas físicas son una empresa diferente de la tienda online. Y esto a veces provoca puntos de dolor en la experiencia del cliente, porque cuando tú ves una prenda en la web de H&M, tiene un precio, puede tener una promoción, y cuando llegas a la tienda tiene un precio diferente y no te igualan ese precio promocionado, porque son dos empresas distintas, trabajan con mundos totalmente separados. Y parece increíble que a día de hoy se trabaje de esta manera, porque está impactando negativamente la experiencia del cliente, porque no hay credibilidad. No, o sea, me estás diciendo que la misma empresa, el mismo producto, me ofrece un producto a diferente precio y no me lo iguala. Entonces, esto me destroza, no vuelvo a una tienda, ¿sabes? Y sin embargo, Zara lo hace muy bien porque a través de todos sus canales y en todas las ubicaciones dentro del país, obviamente, mantiene la misma política de precios. Si un producto baja, baja en todas las tiendas en el mismo momento.
y no hay discrepancia de precios. Y esto, por ejemplo, en los hoteles sí que es un punto de dolor porque como tienes que trabajar a través de intermediación, no consigues mantener esa paridad de precios, que es el gran mal que sufre el sector hotelero, ¿no? Entonces, es curioso de cómo se trabaja de manera muy distinta dependiendo del sector y cómo cada uno tiene sus propias batallas, ¿no?, que librar, porque sí que cuando os comentaba al principio que formé parte de esa parte del proyecto piloto de transformación digital en Petit Palace, uno de los grandes éxitos que conseguimos a través de este proyecto es reducir el porcentaje de reservas a través de intermediación, porque a la hora de mejorar la experiencia del cliente, personalizabas tanto su experiencia que veían una gran ventaja el hecho de reservar con el motor de reservas propio de la compañía. Y aumentamos en un 5% el canal directo de venta. Y esto, claro, es un gasto, una reducción en el gasto de comisiones, con lo cual estás aumentando tu RevPAR, o sea, tu precio medio, o al final en la cuenta el balance de pérdidas y ganancias, pues estás reduciendo costes, ¿no?, de intermediación. Y todo a través de la experiencia del cliente. Entonces, al final todo esto tiene un impacto y de lo que se trata es de que es para la viabilidad del negocio. Y que ese cliente perdure en el tiempo y que vea esa coherencia y se vea identificado y generes esa experiencia y esa relación más allá del producto. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta más que hacerle a Nani? Nani, no sé si te faltaba alguna diapositiva más. ¿No? Nada, daros las gracias porque quería terminar por deciros cómo se mide la experiencia, pero sabía que seguramente nos quedaríamos sin tiempo y claro, todo esto que estábamos diciendo, pues evidentemente se tiene que trasladar en unos KPIs y que a día de hoy en el sector retail se utilizan diferentes, como puede ser un NPS, que no sé si se trabaja a día de hoy en vuestro sector o no, y un Customer Satisfaction. Al final son diferentes métodos de medición, no hay uno mejor que otro. Mi consejo es que se utilicen todos porque cada uno te da un tipo de información distinta y son complementarios, muy necesarios para saber si toda esa inversión que realizan las compañías en experiencia de cliente tiene ese retorno esperado, ¿no? Yo la verdad es que, Nani, más allá de darte las gracias como coordinador de estos diferentes capítulos de la webinar serie, decirte que muchas de las cosas que has dicho resuenan mucho en nuestro sector, tanto para las compañías farmacéuticas que se relacionan con profesionales sanitarios como los profesionales sanitarios que también hoy están conectados cuando hacen esta comunicación con los pacientes. Al final son cosas súper similares y creo que muchas de las cosas son totalmente aplicables. Es verdad que nosotros todavía tenemos mucho camino por recorrer. Al final, por ejemplo, en la interacción entre los profesionales sanitarios y los pacientes, ahora se está empezando ya a medir la experiencia del paciente y empiezan a salir instituciones como iTunes que lo que están haciendo es hacer cuestionarios estandarizados para pasárselos al paciente y que el paciente te explique cuál es su experiencia tanto en la interacción con el sistema de salud como en la propia gestión de su patología. Y eso, al final, el dar voz al cliente hasta hace un tiempo no era tan evidente en nuestro sector. Y ya ves que el paciente, al final, es el usuario o el principal beneficiario de todo lo que nosotros hacemos. Por eso te digo que en ese sentido has dado algunas claves que seguro que debemos seguir aplicando. A mí me ha encantado, Nani. Que para mí es fácil porque yo he sido el que sabía que la ibas a abordar. No sé si el resto de los usuarios Muchas gracias, Xavi. Participantes que están conectados quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo quería hacer un comentario o una pregunta, Nani. Nos has hablado de muchos factores que están interviniendo en la experiencia del cliente. Yo creo que desde Pharma estamos menos avanzados que todas las empresas o ejemplos los cuales nos has comentado. Entonces, me gustaría saber, bajo tu experiencia profesional, ¿cuál crees que son el principal o los dos principales factores a tener en cuenta para realmente mejorar esa experiencia o, digamos que, embarcarte en una filosofía de experiencia de cliente positiva, ¿no?, y que vaya cada vez mejorando?
has hablado de cosas como credibilidad, coherencia, que me gusta mucho, pero bueno, me gustaría saber cuál es tu experiencia profesional, dónde crees que verdaderamente deberíamos enfocarnos si queremos, ¿no?, andar positivamente en esa experiencia de cliente que nos has comentado. Pues yo, si tuviese que ponerme en vuestro lugar, sí que creo que es importante hacer un análisis de cuál es la cultura de la compañía. O sea, a veces es más necesario que esa transformación digital, que tiene que llegar, obviamente, es también hacer una transformación cultural de realmente qué lugar ocupa el cliente en nuestro negocio. Cuando hablamos de Customer Centricity, de cómo las empresas hacen toda esta transformación tecnológica porque ponen al cliente en el centro de su negocio, tiene que producirse también ese cambio en la visión y misión y valores de la compañía. Si esto no se produce, no hay pilares sobre lo que construir, ni vamos a poder trabajar esa credibilidad precisamente con nuestros empleados, por ejemplo, porque si les estamos diciendo a nuestros empleados que tienen que hacer esto porque el cliente es lo más importante, pero luego nuestra compañía no lidera esta ideología o esta cultura, no tiene ningún sentido. Entonces, habría que realmente analizar como compañía qué queremos, priorizar, si es nuestro producto o es nuestro cliente. Porque en el momento que tú trabajas con un Customer Centric, todo empieza a tener mucho más sentido. Y efectivamente hay que trabajar en ambas líneas. Para mí es fundamental trabajar la experiencia del cliente de manera paralela a la formación de los equipos. Sin una cosa no tienes la otra, porque es como hacer un castillo de naipes. Puedes hacer cosas súper chulas con el cliente, pero ¿quién te va a dar esa experiencia al cliente? Si la gente no está formada y no tiene esa motivación para hacerlo, porque no cree en ello, porque cree que realmente su compañía no dice lo que hace, no hace lo que dice, perdón, no va a tener ningún éxito. Al final va a ser algo que vas a tener que hacer push constantemente y el momento en que dejes de hacerlo, eso no se va a sostener. Y esto lo he vivido en otras compañías. Entonces, para mí creo que la prioridad es eso, hacer un análisis de cuál es tu cultura, dónde está, qué lugar ocupa tu cliente en tu operativa, en tu organización, y de ahí empezar a construir esta imagen de marca. Muy interesante, muchas gracias. Gracias a ti. Pues nada, Nani, lo dicho, de nuevo gracias. Nada, y volver a compartir con todos los participantes que gracias por asistir y recordar que el próximo webinar ya lo tenemos para el próximo, perdonad que estoy compartiendo algo que no tocaba, lo tenemos para el próximo 16 de enero, donde hablaremos sobre las claves para que nuestra organización sea más agile, esta habilidad o esta competencia que cada vez se está poniendo más de moda en el ecosistema sanitario. Y antes del 16 de enero, por supuesto, estáis todos más que invitados a asistir a la tercera edición de las Jornadas Salud on Digital, que esta vez celebramos en Madrid el 14 de diciembre en horario de tarde, donde de nuevo no solo nos podremos inspirar con expertos en la materia, sino que de nuevo volveremos a debatir y a profundizar y sobre todo avanzar en la resolución de los retos del ecosistema sanitario. Sin más, mil gracias a todos y hasta pronto. Gracias, Nani. Muchas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer. Gracias, hasta luego. Hasta luego.